Gracias. Ofrezco la palabra al diputado señor Jorge Insunza. Tiene la palabra, señor diputado Insunza. Muchas gracias, presidente. Esta sesión especial de la Cámara de Diputados ha sido convocada para analizar los alcances de las declaraciones que hizo la exministra de Justicia, Mónica Madariaga, en las que reconoció personalmente que en 1982 ella recibió una petición del también exministro de Pinochet, José Piñera, para que interviniera a favor de Sebastián Piñera, su hermano, ante los ministros del Poder Judicial por el caso del Banco de Talca. Y luego también reconoce en esas mismas declaraciones que ella efectivamente hizo esa gestión para revertir la encargatoria de reo y la orden de detención que había en su contra. Sebastián Piñera ha tratado de eludir esta denuncia. Primero, sus voceros prácticamente trataron de loca a Mónica Madariaga, luego intentaron victimizarse por la vía de sostener de que esto es parte de una especie de campaña sucia en su contra. Entre medio, increíblemente, el diputado Cardemil quiso presentar a Piñera como un perseguido político de la dictadura y solo muchos días después Piñera elaboró respuestas evasivas y dio algunas explicaciones francamente inaceptables. En vez de explicar, precisar o simplemente reconocer un error, Piñera ha tratado de descalificar y acallar el debate. Esta sesión tiene sentido precisamente porque Piñera ha rehuido el punto y no ha querido esclarecer los hechos. La Cámara de Diputados es una cámara política que tiene el papel y el deber de debatir y analizar asuntos políticos del país. La vía para hacerlo es una sesión especial como esta. La mera acusación de que este debate de hoy es parte de una campaña sucia es otro intento de silenciar el caso. Permítanme en esto una reflexión previa a este respecto. Esta campaña presidencial se está volviendo especialmente áspera y hay poco espacio para el debate de ideas. Eso está produciendo distancia en la ciudadanía, la gente está razonablemente cansada de peleas y descalificaciones. La teoría del desalojo que instaló el senador Andrés Alamán hace algunos años, casi como un grito de desesperación de una generación de líderes de la derecha que siempre pierde las elecciones, y la beligerancia de la oposición contra el gobierno de la presidenta Bachelet han afectado el clima político del país y en especial han dañado la amistad cívica. Ese clima afecta los debates del país y es un telón de fondo que importa cuidar en este tipo de discusiones. La pregunta es, sin embargo, ¿qué está en juego? Y es muy simple. Si es razonable que se quiera imponer el peso de la noche a los abusos de poder o queremos que Chile se comporte como una república decente. En todas las elecciones existe lo que se llama la campaña negativa, esto es, que se cuestionen las cualidades, idoneidad o sinceridad de uno u otro candidato. Ahí el énfasis no está en contradecir las ideas o las definiciones políticas de los otros, sino en cuestionar sus atributos personales, sus condiciones para presidir el país. En algunos países, las actuaciones personales de una figura terminan costándole su candidatura, como hemos visto, leído que ocurre, por ejemplo, cuando la información sobre una amante ha acabado la carrera presidencial de algunos senadores norteamericanos, o que el comportamiento en un accidente terminó por inhabilitar la opción presidencial de Ted Kennedy. El problema incluso en esos casos no es el hecho en sí mismo, sino la pérdida de credibilidad que ello genera. Lo que se cuestiona de inmediato es su confiabilidad para dirigir los asuntos públicos. La ética calvinista que está detrás de esa cultura electoral norteamericana es distinta de la nuestra. En esas materias específicas de la vida privada, quizás nuestra cultura es más laica o, si se quiere, más laxa. Pero los asuntos que corresponden a la ética pública, Chile es un país que se precia por su decencia, que se siente orgulloso de no tener una cultura política bananera
y que estamos lejos de tolerar el abuso de poder y la corrupción. Hay baja tolerancia a ese tipo de actos y, por cierto, esa es una sana cultura republicana que debe ser preservada en nuestro país. Eso es lo que está al centro de esta discusión. Una campaña sucia es algo completamente distinto. Es un intento torcido, mañoso y artero de atacar a otra persona. El ejemplo más típico de eso, de lo que podemos hablar de una campaña sucia propiamente tal, fue la utilización que se hizo en la franja del sí de la exmujer de Ricardo Lagos en su contra. Esa es una campaña sucia con todas sus letras. Es el paradigma también de esa famosa frase de Goebbels: miente, miente, que siempre algo queda. Las operaciones de inteligencia de todo tipo son las que también alimentan muchas otras campañas sucias aquí y en otros lugares. Por el contrario, dilucidar un aspecto de la vida pública o personal no puede tener ese carácter. No es lo mismo, por ejemplo, cuando se acusó, se denunció y se quiso esclarecer la masiva compra de libros de Lavín por parte de Codelco en los años de la dictadura, o cuando, por ejemplo, en la campaña previa al año 99 se cuestionaba al expresidente Lagos por su gestión como ministro de Educación o Obras Públicas, o incluso esas campañas sucias son algo distinto de cuando se escarbaba insistentemente en la relación de la presidenta Bachelet con un ex miembro del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, o como ella lo recordó, cuando le dieron una amplia cobertura al accidente de una de sus hijas. Una cosa es una campaña para esclarecer aspectos de la vida personal y otra cosa es una campaña sucia que intente alterar los hechos. No se puede ser candidato presidencial y no querer someterse al escrutinio público. No es razonable que ante un emplazamiento a esclarecer los hechos se quiera eludir y tapar el caso, pensando quizás que al rato se va a olvidar y que comunicacionalmente va a dejar de ser importante. La imagen no puede sustraerse a estos hechos esenciales de ética pública. ¿Y cuáles son algunos de esos hechos relevantes? Primero, que Sebastián Piñera fue gerente general del Banco de Talca, que en el ejercicio de ese cargo este banco incurrió en graves infracciones a la Ley General de Bancos, que eso mismo llevó al Estado, al fisco, a interponer una querella que quedó radicada en el segundo juzgado del crimen de Santiago, con la causa Rol número 99.971 del año 1982, que en ese proceso, entre varios otros directores y ejecutivos del